¿Alguna otra consulta, muchachos? Antes que partamos. Bueno, primero, antes de partir, los felicito por su resultado en hidráulica. Sé que estuvo bien difícil la situación que se dio en el curso. Creo que hice todo lo posible por ayudarlo lo más que pude. Hay muy buenas exponentes en este curso. No siempre la mejor nota es solamente la calificación que les das con el 7. De repente hay cosas que hacen ustedes como alumnos, cosas que uno no espera que hagan, ¿ya? Y muchos de ustedes tienen cualidades bien significativas para el área. Entonces, creo que hay buenos ponentes acá y ojalá que ellos aprovechen este curso e interactúen harto para poder irle dando un buen cuerpo al curso. O sea, lo interesante de este curso es que lo hacemos entre todos. Eso es lo primero que quiero que entiendan. Así que, harta participación, chiquillos. Los felicito por haber aprobado hidráulica y en este curso refuercen harto nomás lo que vimos el semestre pasado, van a aprender harto. Así que eso, les doy la bienvenida al curso de construcciones hidráulicas, ¿ya? A ver, antes que partamos con lo que vamos a ver en los módulos, que es donde vamos a ver hoy día 4 o 5 diapositivas, no vamos a ver más que eso, ¿ya? Como les digo, en la parte introductoria de los módulos voy a hacer una mirada general, digamos, de todo lo que vamos a ver durante el semestre. Pero es bien importante que hagamos harto hincapié ahí porque les va a dar de alguna forma la estructura de lo que vamos a hacer, ¿ya? En qué consiste lo que vamos a ver, cuáles son los pasos que vamos a seguir, ¿cierto? Para ver los tipos de proyectos que vamos a analizar acá, que son 2. Y por eso es importante que esto lo vean. Así que gracias por darme la acotación de que grabara la clase. Con respecto a las evaluaciones, no cambia nada con respecto al curso anterior. Vamos a hacer 4 evaluaciones, vamos a hacer 2 pruebas, pruebas, digamos, por cada módulo, vamos a ver 2 módulos, y por cada uno de los módulos vamos a hacer una evaluación, igual como lo hicimos en hidráulica, ¿cierto? De 30% de ponderación cada una, ¿ya? Vamos a tener 2 talleres que, bueno, sí, en realidad sí cambió, porque las pruebas tenían un 35% en hidráulica, que tiene solamente un 30%. Vamos a hacer 2 talleres o trabajo investigativo, que eso lo vamos a resolver a medida que vayamos avanzando en el curso, que van a tener una ponderación de 20% cada uno. O sea, para que vean que acá no solamente se va a medir con el tema pruebas, va a ser significativo para el resultado final, sino que también vamos a tener o taller o trabajo investigativo, vamos a ver ahí qué es lo que vamos a decidir. Como tenemos 2 opciones, ¿cierto? 2 talleres, vamos a ver si el primero es taller y el segundo trabajo de investigación, o si el primero es trabajo de investigación y el segundo taller. Eso lo vamos a ir dando una vuelta más adelante, ¿ya? Lo interesante acá es que con esto se desprende harta posibilidad de investigación. O sea, hay varios subtemas que van a nacer de esto, ¿ya? El agua, ustedes lamentablemente no tuvieron mecánica fluido, pero generalmente en la mecánica fluido se hace una parte introductoria donde se explica todas las áreas donde se aplica lo que es la hidráulica, ¿ya? No solamente está la hidráulica, de ahí se desprende todo lo que es la hidrología, el transporte de sedimentos, ¿cierto? Hay un montón de subáreas, el área de saneamiento sanitario, que es lo que más vemos nosotros, ambiental también está, o sea, hay varias subdivisiones que se van dando a partir del área de hidráulica, ¿ya? Y por lo tanto, se da harto la posibilidad de investigación de cosas que de repente uno acá en este curso particularmente lo vamos a ver poco por encima, pero si uno se mete en cada uno de esos temas, ¿cierto? Que nosotros vamos a ir viendo, hay un mundo detrás de eso. O sea, ustedes vieron en hidráulica que nosotros las bombas aprendimos a calcular, aprendimos a diseñar sistemas con bombas, pero la bomba en sí es un mundo, ¿cierto? O sea, ahí, si ustedes, me imagino que en su momento investigaron y revisaron en internet que hay cientos de bombas dependiendo de cada uno de los problemas que estén analizando. Hay distintos tipos de marcas, distintos tipos de modelos, distintos tipos de funcionamiento, ¿ya? O sea, se da mucho. Entonces, vamos a tratar de aprovechar este curso para poder hacer trabajo de investigación donde veamos distintos temas, ¿ya? Obviamente, la aprobación del curso es con nota promedio 4, y en el caso de que no puedan aprobar directamente con estas 4 evaluaciones,
se va a evaluar la materia de todo el semestre a través de un examen que va a ser un 40% de la nota final, mientras que la nota ponderada del promedio menor a 4 va a ser un 60%. ¿Ya? La exigencia va a ser de un 60% y esta vez sí va a ser un 60%. ¿Ya? Acá ya no está la posibilidad de bajar escala, todo el cuento. No, aquí yo les voy a exigir a ustedes sí o sí el 60%. Ya les di la pasada, el semestre pasado, no. ¿Ya? Porque aquí a mí sí que me interesa que aprendan esto que vamos a ver acá. ¿Ya? Sí o sí. Que lo aprendan bien, digamos, porque esto es lo que ustedes van a después ejecutar cuando estén trabajando. ¿Ya? Insisto, no solamente en el área hidráulica. Acá ustedes van a ver un montón de otras áreas. Cuando trabajen, se van a encontrar con distintas áreas que van a tener, digamos, procedimientos muy similares a los que vamos a ver acá, ¿ya? Si no iguales. Por eso es que es importante que acá le pongan harto énfasis y se borren un poquito o se abstraigan del tema de que esto es solamente agua, que efectivamente sí, vamos a ver dos módulos de dos proyectos que tengan que ver con agua, pero que pueden ser relacionados también a otro tipo de proyectos, ¿ya? Lo interesante acá es que vamos a ver un módulo donde vamos a ver un proyecto del sector público y vamos a ver otro proyecto del sector privado. Y ese proyecto del sector privado lo vamos a ver más desde el punto de vista técnico. Este del sector público, que es el módulo 1 que vamos a ver, es desde el sector, perdón, del sector público lo vamos a ver de un poquito más de la estructura como proyecto. ¿Ya? Vamos a ver un proyecto real, algo que de hecho va a empezar a ejecutarse ahora, dentro de las próximas semanas va a empezar a ejecutarse ese proyecto. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda con respecto a las evaluaciones? Creo que está más o menos claro, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna duda. Por mi Nada, parte, no, profe. Ya, muchachines. Entonces, eso es el tema de lo que es evaluaciones. Insisto, este es un curso bastante práctico, profe, muy poco teórico. Deme un segundito, Barbarita, por favor. sí. Muy poco teórico. En cuanto a lo que es práctica, digamos, de ejercicio. Acá vamos a ver temas netamente de pega. Entonces, insisto, ojos bien abiertos, bien claro, porque yo todas las preguntas que haga con respecto a las pruebas va a ser con lo que yo veo acá, clase. ¿Ya? Bárbara, dígame. Sí, profe, que los talleres y trabajo de investigación van a ser individuales o grupales. Lo vamos a decidir en su momento. Ya. Es muy probable que los trabajos de investigación sean grupales, pero no creo que sea más allá de dos personas, una pareja. La experiencia de ustedes, estoy seguro que la experiencia de ustedes, igual que la experiencia que tuve yo, que los trabajos cuando son más de tres, siempre hay uno que es el encargado de cocinar, de hacer la introducción y las conclusiones, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer en pareja seguramente. Siempre cuando yo estaba en la U, siempre cuando los trabajos eran grupales, siempre había uno que se encargaba de cocinar, o de la once, cosas así. Bueno, ahí nos podíamos juntar, pues ahora es más difícil, se hace todo por internet. Eso, pues, muchachos. ¿Alguna otra consulta? Ya. Con respecto al programa, lo voy a dejar pendiente por ahora. No alcancé, la verdad, a confeccionarlo ahora en la tarde, pero no va a ser muy distinto de lo que presentamos anteriormente. Lo único que vamos a mostrar aquí son fechas, ¿cierto? Vamos a mostrar las fechas que son clases, las fechas que son feriados, vamos a mostrar las fechas en que son las pruebas. Se los prometo para el día viernes. Ya el día viernes le voy a hacer entrega de las fechas para que las tengan agendadas desde ya. Este primer módulo seguramente va a ser un poquito más corto que el segundo. El segundo finalmente requiere un poquito más de tiempo, porque es un poquito más extenso. Ya como les digo, el segundo módulo hay harta más materia que pasar, porque acá lo que nosotros vamos a ver en el módulo 1 es más bien un proyecto en sí. En el segundo nos vamos a ir un poquito más a meternos un poquito más en el tema teórico. ¿Ya? Eso. Reglas del curso, las mismas del semestre anterior en hidráulica. El tema de las evaluaciones, ¿cierto? Pueden faltar a una evaluación.
con certificado, ¿cierto? Justificación oficial, dependiendo de cuál sea el caso. Si es un tema médico, obviamente con licencia médica. Los plazos están establecidos en el reglamento del estudiante, así que en función de eso, ustedes lo presentan y podemos realizar una nueva evaluación en una fecha posterior que acordamos con alumno, profesor, ¿ya? Y en caso de dos inasistencias injustificadas, el curso lo reprueba inmediatamente. Así que evitémonos ese tema para no andar a final de semestre tratando de solucionar la situación. El semestre pasado no tuve ningún caso. ¿Ya? Nadie, o sea, hubo casos de que no se presentaron a más de 2 evaluaciones, pero no quedaron, digamos, con el promedio que tenían nomás, pues nadie me pidió que resolver el tema. ¿Ya? Así que creo que no va a ser problema. Y el tema de la copia, bueno, ustedes ya lo tienen más que claro que yo soy bastante complicado con ese tema. Así que esperemos que no pase nada malo. A ver, lo que nosotros vamos a ver en este curso son 2 módulos donde vamos a hacer, obviamente, un taller o trabajo de investigación y una prueba por cada módulo. ¿Ya? O sea, lo que vimos delante con las evaluaciones va a ser una prueba y un taller, una prueba y un taller para el otro módulo. ¿Ya? O trabajo de investigación, ahí vamos a ver dependiendo del caso. El primer módulo va a ser, voy a poner esto en grande mejor. El primer módulo va a ser con respecto a un proyecto de ingeniería sanitaria. Nosotros vamos a ver aquí un proyecto real que la Municipalidad de San Clemente contrató hace un par de años atrás, que tiene que ver con un saneamiento sanitario de alcantarillado para los sectores de Mariposa y Quebrada de Agua. Me imagino que varios de ustedes conocen que esos sectores están muy cerca de San Clemente. Este proyecto consiste en conectar a un total de 430 familias. Ahora, ¿cierto? Hoy se van a conectar 430 familias, pero que obviamente va a abarcar a muchas más familias en el futuro. Debido a que este tipo de proyectos siempre considera una proyección del aumento en la población por razones lógicas. Es obvio que la población, a medida que va avanzando el tiempo, ¿cierto? A medida que va avanzando los años, la población va aumentando. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a aprender acá con qué consiste eso del aumento de la población. O sea, yo digo, perfecto, yo hoy día conecto 430 familias, pero yo puedo decir que en el futuro puedo tener más familias conectadas, 500, 600, 700 casas. Cuando hablo de familia hablo de casa, hablo de viviendas conectadas. ¿Ya? Cuando hablo de estas viviendas conectadas, estoy hablando de casas que van a descargar sus aguas servidas, se van a lavar las manos, van a ir al baño, se van a duchar, y todas esas aguas servidas van a ir a un alcantarillado en común, ¿ya? A una solución común de agua servida. Y esas aguas servidas tienen que llegar a algún lado, tiene que pasar algo con ellas, ¿cierto? ¿Alguien tiene conocimiento, alguien sabe más o menos cómo, en qué consiste los proyectos de alcantarillado, los sistemas de alcantarillado? ¿Alguien lo sabe? ¿Tiene conocimiento de eso? ¿Ha trabajado en eso? Profe, Dígame. ¿tiene conocimiento de que van al sistema de tratados de agua? Como que le hacen un Sí, tratado para que vuelvan a los cauces, algo así, ¿o no? exacto, exacto, eso es. O sea, ustedes saben que el agua servida, me imagino que tendrán clarito de que el agua servida que ustedes descargan en sus casas está absolutamente llena de contaminantes, ¿cierto? Por un lado está la carga orgánica que se le denomina, que en este caso es, por ejemplo, la materia fecal, ¿cierto? Que es lo que nosotros descargamos a través de nuestros baños. Están los químicos como por ejemplo el champú, jabón, están los químicos como el cloro, ¿cierto? Y otros más, otras cosas con las que hacemos limpieza, no sé, pasamos el paño para limpiar con lustramuebles, con lustravidrio, después eso lo lavamos en alguna llave, ¿cierto? En lavaplato o lavamanos, qué sé yo. Se limpia con cloro, sif, ¿cierto? Artículos comunes de aseo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema de alcantarillado, no solamente estamos hablando de materia fecal, también estamos hablando de
que existen una serie de componentes, ¿cierto? De distintas características, algunos contaminantes, otros no tanto, algunos tóxicos, otros no, que van a parar a un sistema de alcantarillado público. O sea, en este momento ustedes en sus casas van a tirar la cadena, van a ducharse, van a lavar la loza, y todo eso va a parar a un alcantarillado público, ¿cierto? Y esas aguas servidas, ¿dónde van a parar? No es como que van a llegar a algún punto y va a desaparecer mágicamente. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, la basura, los sólidos, ¿cierto? Los desechos sólidos, esos van a parar a un vertedero, ¿cierto? Que en este caso nosotros el que tenemos cercano es el Rétamo. Y ahí quedan todos los desechos bajo tierra. En el caso del aguas servidas, ¿cierto? Son aguas servidas, de servir. Yo sé que aquí hay muchos que pensaban que eran aguas hervidas. No, son aguas servidas. Esas aguas van a parar efectivamente, o necesitan, de un tratamiento. Por lo tanto, van a parar a una planta de tratamiento, que las va a tratar y va a descomponer esta agua servida, bruta, ¿cierto? La va a descomponer y la va a filtrar y la va a transformar en agua que no es potable, pero que sí puede, o más que puede, se le elimina la carga tóxica que trae. La carga orgánica, la carga de químicos como cloro, sodio, que ustedes saben que el cloro y el sodio en conjunto generan la sal, pero por separado son tóxicos ambos, y todas las otras cosas que puedan venir en el alcantarillado. Y todo eso queda retenido en la planta de tratamiento. Y el agua sobrante va a parar finalmente al río, a un canal, depende de cuál sea el sistema. Entonces, este tipo de proyecto de ingeniería sanitaria se transforma finalmente en un megaproyecto. Porque estamos hablando de que la intervención que se genera para poder desarrollar un proyecto de este tipo es gigantesca. No sé si todos han visto, conocen las cámaras que hay en la calle. Déjenme mostrarle aquí una presentación que justo estaba haciendo para mi pega y creo que va a servir harto para que veamos esto. Este es más o menos el esquema de cómo el agua entra y sale de una casa. Nosotros hablamos en hidráulica, ¿cierto? Yo les comentaba que viene una matriz de agua potable. O sea, si ustedes van afuera, van con una pala, levantan la vereda y empiezan a excavar, ustedes se van a encontrar con una tubería que va a ser de PVC o va a ser de HDPE, ¿cierto? Va a ser plástica. O bien hay casos de tubería ahora que son más antiguas, que había en tubería en ese tiempo, puede haber sido de fierro galvanizado, perdón, de acero galvanizado, de fierro fundido o de asbesto cemento, ¿ya? Que esas eran las más antiguas. Estamos hablando de tuberías del año 50, 60. Después, ya con los años, lógicamente, avanzó la tecnología y se salieron al mercado estas tuberías plásticas que son el PVC, el HDPE, Balco, etc. Entonces, a partir de la matriz de agua potable, que como la pueden ver está debajo de la vereda, generalmente van por la vereda, se conecta, llega al medidor de agua potable que está al interior de todas sus casas, ¿cierto? Y esa reparte hacia los artefactos que están al interior de la casa. Luego, cuando ustedes utilizan el agua de estos artefactos, lavamanos, lavaplatos, ducha, baño, qué sé yo, estos van a parar a la red interior, que es la red de recolección interior. Cada artefacto está conectado a, ¿cierto?, una tubería que en conjunto van a llevar toda el agua servida de la casa hasta la cámara de inspección domiciliaria. Todos han visto que tienen una camarita a 1 metro al interior de la reja, de su cierre de la casa, ¿cierto? De su reja. ¿La han visto? ¿Alguien no la ha visto? Sí, profe. ¿Cierto? Todos han visto que tiene una camarita ahí.
Si Sí. ustedes la levantan, esa tapa, van a ver que toda su agua servida de la casa va a estar escurriendo a través de ella. Y luego, esa cámara de inspección domiciliaria se conecta con el colector público a través de lo que se denomina la unión domiciliaria, que es otro tubo. Es una tubería de 110 milímetros que sale desde la cámara de inspección domiciliaria y se conecta con el colector público. El colector público, generalmente, el mínimo por norma que se utiliza es de 180 milímetros, pero creo que la norma ahora cambió y el mínimo obligatorio de un colector público de aguas servidas es de 200 milímetros. Puede llegar a 400 milímetros, a 500 milímetros, va a depender, ¿cierto?, del diseño, porque obviamente el dimensionamiento de estas tuberías se calcula y nosotros vamos a aprender a calcularlo, ¿ya? Que no tiene ninguna complejidad, pero lo vamos a aprender a calcular para que vean cómo va esta cosa, ¿ya? Cómo funciona, cómo se diseña. Ahora, el colector público, no sé si ustedes han visto alguna vez, generalmente el colector público va por la mitad de la calle, ¿cierto? Y no sé si ustedes han visto afuera de sus casas, recorriendo un poquito la calzada, se van a dar cuenta de que hay unas tapas ahí, unas tapas de cámara, que tienen un hoyito más chiquitito que son para poder meter un chuzo y levantarlas. ¿Alguien ha visto alguna vez lo que hay dentro de ellas? Por cierto, esas se llaman cámaras de inspección. ¿Han visto alguna vez? ¿Saben? ¿Tienen alguna idea de lo que hay ahí abajo, no? Profe, yo lo vi en la práctica, pero en la práctica cuando la hice tuve la posibilidad de verlo, pero limpio, obviamente. Así estaba Claro. recién todo eso. Y me acuerdo que tenía muchas conexiones con la casa. Con todas las casas caían a una y se veían como todas que tenían que seguir la pendiente. Y como que todas Exacto. se unían a la cámara principal, por decirlo así. Ujú. ¿Sí? Y ahí tenían que llegar a de la otra calle, porque esta era una avenida, la avenida 1 Oriente. ¿Ya? Al final tenía que llegar a la avenida Los Patos. Y ahí se Ya, perfecto. intersectaban. Y ahí caía el botadero, al río. Exacto. Ya. Pero no pasaba por una planta de tratamiento, nada por el estilo, antes. No alcancé a ver eso, profesor. No, yo lo poco y nada que vi fue cuando más que nada tenían que entregar la calle y levantaron la tapa de la cámara y pude observar así como de reojo. Ya, entiendo. Miren, este es un video, ¿eh? Yo creo que lo van a ver medio mal, pero lo que me interesa es que vean la imagen en realidad. Que estaba buscando aquí una imagen de una cámara y no lo encontré así a la rápida. Ahí hay una cámara en una calle. Y por ahí por donde se ve que está más blanquito, ¿cierto? Es el hoyito que les comentaba que es para poder meter un chuzo para poder levantar la cámara. Ahí. Particularmente lo que está pasando aquí es que este colector colapsó y está llegando, colapsó, bueno, lo vamos a ver en el curso, colapsó por distintas razones. Después vamos a retomar esto, obviamente, y se está saliendo el agua servida. Está saliendo a la calle. Esto es un riesgo sanitario, este es un problema grande, ¿ya? Con estas situaciones son muy graves que pasan, ¿ya? Fíjense acá cómo escurría, porque que obviamente el agua está escurriendo superficialmente hacia el punto más bajo y se está acumulando agua servida acá abajo. O sea, esto es agua directamente, agua Profe, con materia fecal. Diga, Mauricio. ¿eso es por allá por los valles del country, esa calle? Exacto, sí. ¿Donde están como los cerros? Sí, para allá es para el Valle del Country, exactamente. Ahí están construyendo un edificio, ese es como un buen punto de referencia. Aquí está la verdulería donde el Leo, para los que la Hay conocen. un negocio ese. Sí. ¿Y De hecho, anda colapsó por comprando verdura ahí. qué, profe? Ah, aquí este colapsó, la verdad no lo sé, porque habría que meterse adentro para ver qué pasó. Pero hay distintas razones, o sea, puede colapsar porque el tubo colector público se tapa, puede ser porque se incorpora mucha lluvia, que ya no solo, así que dudo que haya sido un tema de agua lluvia, debe haber sido por obstrucción del colector. ¿Ya? Ahora, como les digo, el tema, el por qué, no lo sé, pero el efecto se ve claramente. Agua servida que está corriendo directamente hacia las calles. ¿Ya? Profe, Y que ¿y se qué está es? metiendo aquí, llega al agua lluvia, fíjense, que ese es un colector distinto. Díganme. En este caso,
¿quién se hace responsable? ¿La empresa o la empresa de agua, de las aguas? No sé. La constructora me refiero. No. Eso es lo que vamos a ver ahora. Le agradezco la pregunta, Gastón. Eso es efectivamente lo que nosotros vamos a ver en este curso. Que nosotros, hay una constructora, lo que nosotros vamos a ver es que hay una constructora que se va a encargar de la ejecución de un proyecto, porque siempre, por ejemplo, una construcción de casas, ¿cierto? De un loteo de casas conllevan una urbanización. Y la urbanización tiene que ver con poner luz, poner agua, poner alcantarillado. Pero una vez el proyecto es entregado, a uno de los agentes que se entrega el proyecto no están solo, por ejemplo, no sé, Independencia construye casa, y ellos no solamente venden casas y se la entregan a la gente, ellos también entregan un proyecto ejecutado a los que se van a hacer cargo después de la administración. Y la administración del agua potable y del agua servida en Chile fue, la palabra, como las carreteras, concesionado, fue concesionado hace años atrás, en el periodo de Frei o Lago, no recuerdo bien. Fue concesionado y acá en esta ciudad y en esta región se hace cargo del agua potable y el agua servidas Nuevo Sur. ¿Ya? La empresa Nuevo Sur, que son los que les cobran a ustedes el agua y el alcantarillado. De hecho, si ustedes van a ver su boleta del agua, ¿cierto? Van a ver que hay una parte donde están cobrando agua potable y en otra donde están cobrando alcantarillado. Entonces la empresa construye el proyecto y después se lo entrega a la administración de quien corresponda. Los caminos son de administración de Serviu. El alcantarillado es de administración de Nuevo Sur. Por lo tanto, si algo pasa acá, después ya cuando ya el proyecto se ejecutó, las casas se compraron y Independencia ya se fue, el encargado aquí es Nuevo Sur. Nuevo Sur es el responsable de que esto no pase. Y por algo así se pueden generar sumarios sanitarios. ¿Ya? Y hay multas asociadas. De hecho, quien regula a las sanitarias, que hay un montón de sanitarias, o sea, ustedes conocen acá en Talca Nuevo Sur, que es parte de Esbio, que es una sanitaria más grande que maneja la sexta, séptima y octava región. ¿Ya? Está Aguas Andina en Santiago, está Aguas no sé cuánto al sur, ¿cierto? Hay un montón. Quien lo regula es la superintendencia, igual como todo, ¿cierto? Hay una superintendencia sobre las concesiones. En este caso, es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es la SIS. ¿Ya? Y ellos son, por así decirlo, los controladores, los reguladores de la empresa sanitaria, y que cuando este tipo de cosas pasan, ¿cierto? Ellos son los encargados de realizar los sumarios y la multa respectiva a la sanitaria. Aquí tenemos un caso. Nosotros vamos primero a ver en qué consiste, cómo es esto, cómo se construye esto, cómo se diseña esto. Y luego de que nosotros veamos eso, vamos a ver también los problemas que se generan. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto que estamos nosotros viendo aquí? Ahora, nosotros vamos a partir desde la idea de que un proyecto, nosotros no lo vamos a ver solamente desde el punto de vista del diseño, o solamente desde el punto de vista de la ejecución. Nosotros lo vamos a ver como un ciclo, que en estricto rigor no es un ciclo, porque un ciclo parte de un punto y vuelve al mismo. Es más bien una curva de un proyecto, ¿cierto? Parte en un punto y llega a un final. Ahora, piensen ustedes en el sector rural. Los que vivan para el campo o los que han ido para allá, tienen familiares, qué sé yo. ¿Qué es lo que generalmente hay en el campo? ¿Cómo tratan o depositan las aguas servidas? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo funcionan las casas? Se hace un pozo. Pozo. En contenedores, Pozo. profe. Pozos. Exacto. Pozos, ¿cierto? Pozos de absorción. Hay distintos métodos. Puede ser a través de pozos de absorción, puede ser a través de drenes o puede ser a través de plantas de tratamiento. Estas son las tres opciones. Hay plantas de tratamiento para particulares. ¿Sí? ¿Las fosas sépticas para qué servirían en este caso ahí en el campo? Entonces, lo que pasa es que la fosa séptica lo que hace es que retiene los sólidos. Pero, a ver, miren, veamos mejor, déjenme mostrarle una imagen para los que no saben lo que es una fosa séptica, porque eso no lo tengo dentro de la presentación, entonces. Esa es una fosa séptica. A ver, no me gustó mucho la imagen. Fosa séptica. Esta la han visto ustedes a lo mejor cuando... Aquí miren que hay una imagen bien gráfica para que quede más claro.
Esto es lo que les quiero explicar. Descarga la casa. Esto estamos viendo nosotros, esto no es un proyecto público, esto es un proyecto particular, esto es lo que ustedes pueden encontrarse en el campo. La casa descarga, ¿cierto? Y pasa por cámaras. Hay cámaras corta jabón y cámaras de grasas, ¿ya? No todas las casas lo instalan, pero generalmente hay varias que sí lo hacen, porque para que el proyecto sea aprobado, ¿cierto? Para ustedes hacer una instalación particular de saneamiento sanitario en una casa, ustedes tienen que presentar un proyecto, la Seremia de Salud. Ahora, que lo hagan o no, ya ese es otro tema, pero debería ser así. El problema de no hacerlo es que después si quieren vender la casa no van a poder venderla porque no van a tener recepción por parte de la municipalidad o aprobación. Hay cámaras degrasadoras, cámaras corta jabón, como les digo, y eso llega a la fosa séptica. Esto es lo que me preguntaba don José. Y la pega de la fosa séptica es que llega el agua servida, por así decirlo, de forma, no sé, digamos, bruta, ¿cierto? Y le vamos a hacer un zoom a esto. Y acá la pega de la fosa séptica es descomponer la materia, descomponer la carga orgánica. Entonces todos los sólidos se van al fondo transformándose en un barro. ¿Ya? Se transforman como una especie de barro, que después eso lo utilizan algunas personas como abono incluso. ¿Ya? Y arriba queda agua, contaminada por supuesto, queda agua en suspensión. Y esa agua, por diferencia de cotas entre la tubería de entrada y la tubería de salida, sale desde la fosa séptica y va finalmente a parar a la zanja de filtrante que dice acá, que puede ser drenes, puede ser pozo absorbente, o puede ser incluso hasta una planta de tratamiento. Generalmente en la fosa séptica, acá es donde hay un aireador. En algunas casas ustedes han visto que hay un tubo de PVC plomo, ¿cierto? Que es un tubo sanitario que tiene 2 metros de altura en los patios. ¿Alguien lo ha visto eso, no? ¿Alguna vez? ¿Las casas igual lo tienen? Sí, sale. También. Sale de los baños generalmente en las casas, pero en el campo, ¿quién lo ha visto? Eso en el patio están siempre. No tengo fotos de eso, Ariel. Sale un tubo de la tierra. Bueno, los que vayan en algún momento a alguna casa en sectores rurales, fíjense. ¿Ya? Deberían tener en algún lugar debería haber un tubo plomo, que es un tubo de PVC sanitario, que es un aireador. O sea, ustedes ya saben, ¿cierto? Todos ustedes han tenido física, química y biología y saben que la descomposición de la materia orgánica que genera. ¿Gases? Gases, ¿cierto? ¿Qué gas genera? ¿Metano? Metano. ¿O Por lo no? tanto, si no existiese, exacto, metano. Si no existiese este aireador, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué tendrían ahí enterrado? Puro gas metano. Una bomba. Una Una bomba. bomba. Tendrían una bomba ahí. ¿Ya? Por eso es que tiene ese aireador, para que respire. Dentro de la fosa séptica se está entonces descomponiendo la carga orgánica y está liberándose por el aireador, y esa materia que se está descomponiendo se está acumulando en el fondo, ¿cierto? Formando este barro. Y arriba, como les comentaba, queda por diferencia, lógicamente, de densidad, queda el agua. Y el agua después va a la zanja filtrante, que puede ser un pozo de absorción, que es un pozo donde se instalan con bolones, ¿cierto? Se ponen bolones dentro. O hay drenes filtrantes, que son unas tuberías de PVC, pero que la gracia que tienen es que tienen perforaciones. Estos son los flexodren. Son así, son perforados. A ver, creo que este se nota mejor. Ahí se ve. Esas son puras perforaciones. Entonces el agua empieza a escurrir después a través de esos tubos y se empieza a depositar en el subsuelo, en el patio de la casa. ¿Ya? Ese es el funcionamiento de una solución particular de aguas servidas de una casa. Así funciona. Por Profe, lo tanto, dígame, ¿y eso a cuánta profundidad tiene que estar? depende del proyecto, lógicamente, porque recuerde que todo esto funciona con pendiente. Entonces, cada vez que va avanzando, va profundizándose cada vez más en el terreno. Si está cerca de la casa, va a ser a una profundidad no muy profunda, digámoslo así, pero si está más lejos de la casa, cada vez se va a ir profundizando más. Ahora,
en la exigencia normativa, siempre tiene que estar la fosa séptica menos a más, perdón, de, creo que era 90 centímetros, el mínimo que tiene que tener de profundidad. Si mal no recuerdo, tendríamos que revisar la norma. Bueno, la norma que rige los proyectos particulares de este tipo, por si acaso, es el RIDA. No sé si ustedes ya se metieron en el RIDA. ¿Tuvieron sanitaria? No, todavía no. No, ¿Todavía no? Ya, se van a acordar de mí cuando tengan sanitaria. El RIDA, no me acuerdo si es con dos. RIDA. Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua. Está aquí, ¿no? Ahí está. Ah, pero estos son los anexos, no más parece. Sí. Esos son solo los anexos. RIDA, aquí está. Reglamento. No, pero no está. Ya, pero no importa. Este antecedente es, finalmente, es como una ley. ¿Ya? De hecho, fue promulgada. Este sí que me recuerdo que fue promulgada por Ricardo Lago. Y que es cómo realizar las instalaciones domiciliarias, tanto de agua potable como de agua servida. Entonces vienen todos los aspectos técnicos, normativos, ¿cierto? Que al final son los aspectos legales, de cómo diseñar un sistema de este tipo. Y si ustedes revisan este antecedente, van a poder tener respuesta ahí, Gastón, a la pregunta que me hizo respecto a cuál es la profundidad a la que tiene que estar este sistema. Que en este momento no me acuerdo, pero parece que es 90 centímetros el mínimo. Entonces, vean que la diferencia entre un proyecto sanitario particular y uno público es, ¿cierto?, que tenemos un alcantarillado en común para muchas casas, a diferencia de uno particular que es para una casa. Entonces, obviamente, el proyecto nace de una necesidad. ¿Cuál creen ustedes que es la necesidad en un sector rural que tiene su solución particular de agua servida? ¿Por qué querría conectarse o tener un proyecto público? ¿Cuál es la necesidad? Si tiran la cadena y el agua va para algún lado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿el suelo no se ve afectado con eso? Exacto. Lo que dice la realidad, no lo que dice la estadística, ni lo que dice, es lo que dice la realidad, lo que ustedes, si se meten en esto, lo van a ver, que yo lo veo día a día, es que la gente no tiene el cuidado que correspondería con este tipo de sistemas. El sistema particular en sí es muy contaminante. O sea, piensen que se está metiendo agua servida. Ahora, obviamente, este sistema particular, ¿cuándo lo dejé? Este sistema particular se le inyecta cloro, ¿ya? Hay una cámara de grasa, que es el que baja la grasa desde la cocina, ¿cierto? Hay una cámara corta jabón, que es la encargada de eliminar los excesos de jabón a partir de la ducha, los lavamanos, etc. Pero lo cierto es que esto no tiene nunca el tratamiento que corresponda por parte de los dueños de casa. Entonces, toda esta agua que está contaminada se está yendo al subsuelo. Ahora, desde el punto de vista de la naturaleza, esto es algo muy grave, ¿ya? Es algo muy malo que pase. Pero desde el punto de vista de la familia, lo que generalmente pasa, ¿qué creen ustedes que pasa con los suelos? ¿Qué es lo común que pasa en los suelos? Que es como barro. Piensa que está bien profundo. ¿Se puede debilitar? Inestable. No, Para cosechar productos es medio difícil, ¿o no? es que pensemos que una casa, pues no es Estaba de pensando en rural. siembra. Profe, Lo que ¿no pasa es que sufriría mal olores? puede ser por la mala operación. Eso claro, esa es una consecuencia, los malos olores. Pero un problema grave que pasa en nuestros suelos particularmente, que son suelos arcillosos, sobre todo aquí en esta región, es que los suelos se saturan rápidamente. Entonces hay un poquito con el compañero que me dijo que se forman barro. El suelo no drena. Entonces todas estas aguas finalmente hacen colapsar la fosa, porque la fosa no puede descargar su agua. Entonces ahí hay que traer camión limpiafosa, que el camión limpiafosa es una necesidad que siempre hay que estar sacando los sólidos. Este barro que yo le decía que queda en la fosa séptica, después hay que sacarlo cada un cierto tiempo. Y ahí es cuando las familias tienen que llamar a un camión limpiafosa,
y drenar todo ese barro que tiene dentro de las fosas sépticas. ¿En las playas también es este sistema o no, profe? Es que claro, o sea, hay dos formas, o sea, para una casa o descarga el alcantarillado público o descarga en su patio, a través de esto. Son las dos posibilidades que tiene. Ya. Entonces, si no hay alcantarillado público, hay esto. ¿Ya? Entonces, claro, en el caso de la playa, de hecho, los suelos, digamos, costeros son mejores porque son más arenosos y filtran más. Ahora, si está ahí al lado del mar, lógicamente la napa la tenía a centímetro de profundidad, por lo tanto, no te va a drenar. Pero si estás en un suelo costero, más o menos retirado, ¿cierto? No van a tener mayormente problemas. Los problemas se nos generan a nosotros acá. Aquí es donde nuestros suelos son malos para absorber agua. Entonces, generalmente colapsan. Y yo les puedo mostrar, recuérdenme el viernes, les voy a mostrar unas fotografías de un caso que tuve que ver hace poco donde una familia vivía literalmente en la mierda. O sea, en su jardín ellos caminaban sobre su propia agua servida. Y ellos los ayudamos, porque había alcantarillado público ahí, pero ellos no tenían los recursos y estaban más o menos alejados del colector público, por lo tanto ahí tuvimos que ejecutar un proyectito para poder tirarle su agua servida para allá. Y créanme, chiquillos, que eso de repente para ellos es mucho más importante que muchas otras cosas. O sea, es un tema, imagínense lo que sería para ustedes vivir en un sector rural y vivir pisando su propia mierda. ¿Sí? Eso es. Entonces, es un tema súper relevante, ¿ya? Súper importante para las familias que pasan por estas situaciones. Entonces, como yo les decía, la necesidad es poder evitar los problemas que se generan con las aguas servidas que se descargan a los suelos de tu patio, ¿ya? Entonces, partiendo por la necesidad, los pasos siguientes son analizar los recursos, ¿cierto? ¿Qué tengo y qué no tengo? A partir de eso se genera un estudio, que ahí nosotros vamos a diferenciar acá la diferencia entre estudio y proyecto. Son dos cosas distintas. Un estudio sirve para analizar la situación y un proyecto sirve para resolver la situación. Y luego con el proyecto se entra a la etapa de ejecución. Y ahí es cuando se ejecuta un proyecto. Entonces nosotros vamos a ver aquí, a partir de la siguiente clase, ¿cierto? Cómo nosotros partimos de una necesidad de las personas, como todo en este mundo se ha creado a partir de una necesidad, ¿cierto? Y cómo a partir de eso nosotros llegamos a la ejecución de un proyecto. ¿Ya? Y esto es todo lo que tiene que ver con un proyecto en sí, con lo que tiene que ver con lo que ustedes conocen. Ustedes saben de que uno hace un diseño de ingeniería, y después eso llega a una empresa y lo ejecuta, ¿cierto? Pero hay un millón de cosas detrás. ¿Qué pasa con Vialidad? ¿Qué pasa con Servio? ¿Qué pasa con Aguas Nuevo Sur? ¿Qué pasa con el Servicio de Salud del Maule? La Seremia de Salud. ¿Qué pasa cuando yo necesito comprar terreno? ¿Qué pasa cuando yo quiero instalar una planta de tratamiento pública? ¿Cierto? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A quién tengo que pedirle permiso? ¿A quién? ¿Me entienden? Hay muchas cosas detrás y lo importante, y por eso yo les digo que esta etapa, este módulo, les va a enseñar a ustedes a conocer todas las aristas que tiene un proyecto público de este tipo. Y que no solo tiene que ver con hacer ingeniería, sino también con mucho con hacer gestión. ¿Alguien me hace una pregunta? No era un comentario, profe, que, por ejemplo, aquí en mi casa, en el centro, como eran casas antiguas, en la casa esquina aquí compartíamos una, ¿cómo puedo decirlo? Cámara para dos casas. ¿Ya? Y cuando ¿Los se nos cayó pillaron? la casa y vinieron a construir, Los pillaron. no, pues no sé, quizás antes era así el plan regulador, no sé, pero nos tuvieron que hacer como, no una cámara, pero un acceso, ¿Ya? porque el acceso a la cámara de nosotros, ponga, ¿Ya? estaba como en el otro sitio y no podíamos acceder. ¿Una servidumbre de paso? No sé, como que nos hicieron, eso es lo que usted dice que está como en la entrada, como una tapa de Ya. cámara, no hicieron eso, porque Acá, no teníamos, por decirlo así. acá una cámara de inspección domiciliaria le hicieron.
Sí. Lo que pasa es que las soluciones particulares, tanto en sector rural como urbano, perdón, no las soluciones particulares, las soluciones de alcantarillado, tanto para sector urbano como sector rural, siempre es una por rol. O sea, una por casa, o por propiedad, mejor dicho. Porque pueden haber 3 casas dentro de una misma propiedad, pero ahí siempre es una la que tiene que conectarse. Y cuando usted conecta 2 casas o 3 casas a una misma unión domiciliaria, eso en estricto rigor es una falta. O sea, no es una falta, porque le estoy pidiendo en temas legales. Es una... no está cumpliendo la normativa. Y por lo tanto, generalmente se multa a la gente por eso. Ahora, en los sectores rurales generalmente se hace vista gorda con eso, porque, o sea, pedir que cumplan con algo así es muy poco probable, ¿cierto? Pero el problema que se genera con eso, por eso mismo es que generalmente las casas rurales nunca están debidamente inscritas, ¿cierto? Nunca están bien, nunca están regularizadas. Lo que nunca van a poder hacer es vender la casa. O sea, si no tienen alcantarillado regularizado, por ejemplo, nunca van a poder vender la casa. Pero en realidad la gente en el campo generalmente se le da un poco lo mismo, porque son casas familiares que nunca van a dejar de ser de la familia. Entonces, pero claro, efectivamente, en estricto rigor, lo que comenta Mauricio es que cada casa siempre tiene que tener su propia unión domiciliaria. Una casa no se puede conectar a la cámara de la otra casa. Cada casa tiene que tener siempre su propia cámara, siempre. ¿Ya? Entonces, en el caso de Mauricio, seguramente alguna vez lo construyeron así para no evitar construir la cámara, pero si su casa tenía su propia propiedad, su propio rol, y la casa a la que están conectados tenía su propio rol, entonces cada uno podía tener alcantarillado de manera independiente. Estaba de más que estuviera conectado uno a la otra. Profe, ¿Sí? y en el caso de los edificios, ¿cómo sería? Es que igual que el agua potable, po. En el caso de en el caso del agua potable, los edificios tienen un medidor que es el medidor de agua, que es digamos, ¿cuánto que se llama? Se me olvidó el nombre. Pero también es un medidor de agua potable por propiedad. En este caso, un edificio comparte una propiedad, ¿cierto? Que es la propiedad del terreno. Pero ese medidor después se distribuye por remarcadores, que se llaman. Que si ustedes van en el edificio, por cada piso tiene una cierta cantidad de medidores de acuerdo a la cantidad de departamentos que hay en ese piso. Y eso se llaman remarcadores. Toda el agua que viene desde la calle pasa por un medidor, por uno solo, y ese medidor después distribuye a todos los medidores de cada uno de los departamentos. Entonces, si ustedes, en total, todo el edificio consumió, por ejemplo, 100 metros cúbicos de agua en un mes, después el agua servida se les cobra como una proporción de esos 100 metros cúbicos. Que eso lo vamos a ver también acá. Un 80%, 90%, ahí se hace el cálculo. Supongamos 80%. Por lo tanto, cada uno de esos remarcadores, que son los medidores que están asociados a cada uno de los departamentos, dentro de esos 100 metros cúbicos que consumieron en total, cada uno de los departamentos aportó un poquito. Consumió 5, otros 6, otros 3, qué sé yo. Entonces también se le considera a ellos el pago de un porcentaje de esa agua potable que consumió. Que también obviamente va a ser un 80 o 90%. Entonces al edificio le llega la cuenta del agua potable y el agua servida por un monto de 1 millón de pesos. Y después, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes consumió como departamento, se le hace el cobro a cada uno de ustedes hasta hacer el 1 millón de pesos y poder pagarle a la sanitaria. Por eso es que existe la administración en los nuevos edificios. Ellos son los encargados de hacer esos cobros y después pagarlo. O bien, hay otros edificios que funcionan de manera independiente y le permiten el paso, en este caso, a la persona que anda con el espejito, ¿cierto? Viendo los medidores, y ellos le cobran directamente a cada uno de los departamentos. Le llega la boleta a cada uno de los departamentos. Pero generalmente se da mucho esto de los gastos comunes, pues ahí es donde se paga el agua y el alcantarillado. ¿Dudas, muchachos? Vamos a continuar en la siguiente clase, en esta misma diapo, y vamos a seguir con el tema de la necesidad de recursos, estudios, ¿cierto? Y en adelante, a modo de introducción de lo que vamos a ver acá en el módulo, y después ya nos vamos a ir de cabeza a cada uno de esos aspectos, a analizarlo. Nos vamos a poner a diseñar y a calcular colectores, ¿ya? Vamos a ver cómo está conformado un sistema de este tipo, que eso es lo que da proyecto, todo lo que conlleva esto, porque no es solamente tubos. Hay un montón de cosas, hay cámaras asociadas, hay plantas elevadoras de agua servida,
plantas de tratamiento de agua servida, ¿cierto? Hay muchas cosas, muchas aristas que ver. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver a partir de la siguiente clase. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna duda o algo más. Muchachos, vengan a clase, por favor, y aprovechemos acá, como les digo, fíjense que ahora se ha dado harta interacción, esa es la idea, que conversemos harto, que cada uno vaya dando su experiencia, lo que ha podido ver, y eso va a ayudarlos finalmente a ustedes mismos. Entonces, los invito a que sigan viniendo, harta participación, y veámonos el viernes, pues, ¿les parece? 5:10, el viernes. ¿Vamos? Como es primer día, dejémonos hasta acá nomás. Vale, profe. Ya, El viernes. muchachos, Chao, profe, que esté bien. que tengan Ya, excelente profe. semana. Chao. Chao. Chao, profe. Excelente semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Excelente semestre. Chao, chiquillos. profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Que tengan buena semana. Chao, profe. Chao, profe, estoy igual. Chao, chao.